amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Buenos días, apreciables televidentes y radio oyentes, internautas, que Dios les bendiga. Cuánto gusto nos da de venir otra vez para ser parte de esta bendición de estudiar la Biblia con ustedes. El estudio de la lección de la escuela sabática está para nosotros listo a partir de este momento. Hoy lo voy a desarrollar con mi hermano Joselito Rentería nuevamente, quien ya ustedes conocen, si es que están siguiendo estas lecciones. Y bueno, qué gusto, hermano, tenerlo conmigo ahora. Buenos días. Buenos días, pastor. Muchas gracias. Por la gracia de Dios, pues hoy hemos amanecido un día más, listos para escudriñar la palabra de Dios. Vamos a comenzar una lección, sin duda una lección muy importante esta semana. Así es de que, hermanos, les pedimos que pues estén al tanto ahí de las lecciones. Es la manera de crecer, es la manera de permanecer firmes en la fe. Y precisamente la lección de esta semana se trata la fe de Enoc. Y vamos a comenzar este estudio, no sin antes pedir la presencia del Espíritu Santo que esté con nosotros y también con ustedes, para que al analizarla, al estudiarla, al escucharla, pues pueda ser una ayuda para que no solamente seamos oidores, sino también hacedores. Así que vamos a ir de rodillas nosotros, pastor, y vamos a orar nosotros de rodillas. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, en este momento queremos depositarnos en aquel que todo lo sabe. Queremos pedirle, Señor, que al estudiar su palabra a través de estas lecciones de escuela sabática que estamos tomando, Señor, que sea de una manera, Señor, que podamos poner nuestro corazón blando, dócil, para que su palabra, Señor, pueda ser esa herramienta que nos ayude, Señor, a seguir adelante. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos concede. Le pedimos una bendición para todos nuestros hermanos, amigos, que a través de los medios también, Señor, reciben estos estudios, que sea de ayuda para cada uno de ellos también. Gracias por este momento. Le pedimos la ayuda de su Santo Espíritu, que al analizar, al estudiar, escudriñar esta lección, Señor, pues podamos hacerlo, Señor, de acuerdo a su voluntad. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dijo el hermano Joselito, la lección para esta semana tiene por título La fe de Enoc. Vamos a hablar en toda la semana acerca de la fe. Amable televidente y radio oyente, ¿qué tan importante es la fe? Mira, sin fe nosotros no tenemos razón de ser. Sin fe nosotros no podemos hacer nada. Y este tema de la fe es un tema importante porque hay mucha confusión acerca de ella. Por ejemplo, muchos confunden fe con presunción. Otros no saben si la fe tiene que ver con la obediencia o no. Y por no saber si tiene relación con la obediencia o no, es que enfatizan solo la fe y las obras no les importa. Y por ahí ya no quieren ni obedecer algunos requerimientos divinos porque solo es importante la fe. Bueno, esta semana nosotros vamos a ver cómo este tema de la fe se debe entender de una manera coherente, de una manera como debe ser. Joselito, ¿cómo ha de haber sido la fe de Enoc? ¿Qué se dice de ese siervo en cuanto a su fe? Viene una notita aquí en Patriarcas y Profetas, en la página 71, dice que Enoc pertenecía al santo linaje, a los depositarios de la verdadera fe, a los progenitores de la simiente prometida. Dice que Enoc, pastor, pues como vemos en el libro ahí de Hebreos 11, está dentro de ese santo linaje. Dice que eran los depositarios de la verdadera fe. Enoc sin duda alguna supo lo que era esa fe. Hay muchos que dicen que después de Cristo somos salvos solamente por fe,
Pero aquí vemos en Hebreos 11 que tanto antaño como después de Cristo, la fe tiene un papel importante en la vida del cristiano. Exactamente. Y ya vamos a entrar, creo, Joselito, tocando de una vez lo que es elemental para comprender este tema. Claro. Comencemos con qué es la fe. Bien, la fe viene siendo una herramienta del cristiano. Y vamos a ver unos textos y vamos a comenzar viendo el versículo de Hebreos 11:1, bajo la pregunta, ¿qué es la fe? Este versículo es un versículo pues conocido para muchos. Hebreos 11:1 dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí encontramos que la fe como herramienta tiene que ejercerse, no por vista, sino es una fe que cree en lo que no se ve. Pero la fe viene a través de una palabra que se ha dicho, y debe uno tener la seguridad, la certeza, que aunque no lo vemos, debemos de creerlo. En otras palabras, es como la garantía. Ujú. La garantía. Así es. Por ejemplo, cuando usted, digamos así, adquiere una propiedad y le entregan un documento legal, Ujú. usted tiene el documento con usted, y cuando usted dice, cuando le preguntan, mejor dicho, ¿y cómo sabes tú que esa propiedad es tuya? Usted viene y dice, aquí está el documento. Aquí está el... El documento garantiza de que esa propiedad es suya. Ujú. Nosotros encontramos aquí que la fe viene siendo como esa garantía de que algo ya es nuestro, como esa garantía de propiedad. Y qué bonito es entonces ejercerla, porque imagínense ustedes cómo el cristiano puede tener la seguridad, porque también es eso, seguridad, confianza, garantía, Ujú. fidelidad, Claro. esperanza, tiene muchos sinónimos la fe. Imagínense ustedes como cristianos, cómo pueden estar seguros, por ejemplo, que Dios les ha perdonado sus pecados. ¿Cómo tienen ustedes esa certeza? ¿Cómo tienen ustedes esa confianza? Bueno, ustedes la creen. Eso es fe. Tienen esa garantía, esa confianza, esa seguridad de que Dios les ha perdonado. ¿Cómo saben ustedes que hay una tierra nueva a la cual van a ir a morar? Que hay una patria celestial a la cual van a ir a vivir. ¿Cómo saben que existe si ni siquiera la han visto? Bueno, ustedes tienen esa esperanza de que eso es cierto. Eso es fe. Ponen el ejemplo, Joselito, tan sencillo como el de la electricidad. Claro. Ujú. Que nosotros, por ejemplo, aquí donde estamos rodeados de luces. Aquí está bien iluminado, aquí donde estamos. ¿Cómo llegaron estas luces allí, a esos focos? Nosotros sabemos que ha llegado la energía por medio de unos cables ahí, pero nosotros no la vemos, que va la energía por esos cables, pero nosotros creemos que ahí va. Ujú. Bueno, tenemos la seguridad, tenemos la certeza de que así es. Bueno, eso es fe. Entonces nosotros miramos que la fe es un elemento precioso, hermanos. Es algo muy bonito. Es algo muy hermoso de tener, de adquirir, de poseer. Y siendo entonces que la fe es esa seguridad, esa certeza, esa garantía, esa confianza, esa esperanza, sin duda que el hombre que Dios se lo llevó, como Enoc, sin duda ese hombre logró comprender que era eso, lo adquirió y así caminó. Claro. Eso es la fe, mis hermanos. Pero hay algo más que nos dice qué es la fe. Sí, vamos a ver 1 Corintios capítulo 12, versículo 9. 1 Corintios 12, 9. Vemos aquí también... Más bien, Joselito, en vez de, yo creo que, perdón, voy a cambiar la pregunta, en vez de decir qué más es la fe, Ujú. mejor veamos quién es el que da la fe. Exacto. Sí. Esa sería la pregunta. Claro que sí. Bueno, aquí la fe dando
entra dentro de los dones del Espíritu, ¿verdad? Dice que el versículo 9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Encontramos aquí la fe como un don del Espíritu Santo también, ¿verdad? Que sin duda alguna que la fe es muy importante en la vida del cristiano. Pues aquí es como un todo, los dones del Espíritu dando por ejemplo, en las diversas dones, operaciones que debe de hacer un cristiano, en el asunto también de entender la profecía, de la sanación, todo eso. Pero vemos a la fe como un don muy especial, porque de nada serviría estar obrando, ejerciendo los otros dones, pero sin el don de la fe, pues uno va con el otro. Me imagino aquí, ¿verdad? Dice que a otro fe por el Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. El mismo Espíritu es el que da todos estos dones. Hermanos y hermanas, miren ustedes qué bonito. Primero vimos qué era la fe. Y ahora nosotros encontramos todavía algo más que nos dice qué es y quién la da. Nosotros encontramos aquí que la fe es un don. Es un don del Espíritu Santo. Pero es interesante que el contexto en el cual Pablo está hablando aquí es en un contexto de algo especial. Es decir, no es una fe que todo el mundo posee, sino que es una fe muy especial. Porque si ustedes notan, allí dice el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En otras palabras, nosotros encontramos aquí que la fe es dada para algo especial, para hacer una obra especial. Y Joselito, yo estoy pero muy feliz, ¿sabe? Porque si he aprendido a desarrollar fe y he visto la fe como un don, ha sido ahora que nos ha tocado a nosotros desarrollar este ministerio de sostén propio. Claro. Yo puedo ver, Joselito, que la fe que el Señor nos ha permitido a nosotros experimentar no es una fe que todo el mundo tiene, sino que es una fe especial. Claro. Es una fe que nos ha permitido el Señor ejercer para provecho de su obra, para hacer algo más especial en su obra. Porque imagínese usted, yo me quedo admirado ver este ministerio, cómo se necesita para hacerlo caminar por lo menos de $60,000 y que entren solo 48,000 y que nosotros no sepamos cómo es que le vamos a hacer, pero que por la gracia de Dios, cuando llegue el día de los pagos, todo se paga y todavía queda para seguir, por lo menos para 2 meses más. ¿Cómo esto ha ocurrido? Y cómo, estando en esa condición, Joselito, nos metimos a agarrar otro canal de televisión y no sabemos qué vamos a hacer más adelante. No sabemos si el Señor va a decir, agárrense este otro canal. No sabemos. Pero cuando yo veo cómo el Señor nos pone a hacer cosas sin tener los recursos, sabiendo que hay déficit, yo le llamo a eso fe del Espíritu, fe especial para provecho de la obra. Y esto es algo que personalmente me da una grande alegría, porque nunca en mi vida había experimentado, ejercido tanta fe dada por el Espíritu Santo. Qué hermoso es tener la fe como un don del Espíritu. Claro que sí, pastor. Ahora, Joselito, ¿a quiénes es que el Espíritu les da esta fe y cuándo? Bien, encontramos este versículo en Romanos 12:3. Romanos 10:17 primero. Romanos 10:17, perdón, sí. Romanos 10:17. ¿A quiénes les es dada la fe? Claro. Bueno, dice así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Aquí la fe le es dada a aquel que escucha la palabra de Dios. No puede venir de otra manera. Cuando nosotros encontramos y comenzamos a leer la palabra de Dios, empezamos a escucharla, esa fe se va desarrollando
Como dice aquí la palabra de Dios, dice, así que la fe es por el oír y el oír, y el oír de la palabra de Dios. Ese don se va desarrollando conforme vamos estudiando la Escritura, conforme vamos escuchando la palabra de Dios. Ahorita que usted hablaba y mencionaba el asunto de que cuando llegan los pagos que hay que hacer de este ministerio, a veces hay un déficit pues bastante alto, ¿no? Y me recordaba que cuando yo, sin duda alguna debo uno caminar por fe, pero me acordaba la historia de Elías y la viuda de Sarepta. El profeta le dijo, haz para mí y luego haces para ti, para tu hijo. Cuando había solamente una torta, la señora había dicho que solamente iban a comerse su hijo y esa torta y ya después pues morirían. Pero cuando ella obedeció la palabra de Elías, debió obrar por fe, porque si hubiera obrado egoístamente, dice, no, tú serás quien serás, pero pues mi hijo primero o yo primero. Pero sabe que cuando ella obedeció, la Escritura dice que siempre hubo aceite en la tinaja y harina en la vasija. Y nunca se terminó. Hermanos, esto es obrar por fe. Ahí tenemos un ejemplo de fe. Igualmente aquí también este ministerio, pues así es como hay que marchar, por fe, y no dudamos que el Señor es el que está llevando a cabo la obra. La fe, como mencionamos aquí, viene por el oír la palabra de Dios. Cuando Dios dio en su palabra promesas, dio palabras de que Él siempre estaría con nosotros, de que Él es el dueño de la obra, de que Él es el dueño del oro y la plata. Entonces, nosotros debemos de creer lo que así es. Así es. Y hay palabras en las cuales nosotros en donde se debe basar la fe. La viuda tuvo que basarse en la palabra que le dijo a Elías. Definitivamente no tuvo que haber otra. Por eso dice que la fe viene por la palabra. Me gusta a mí este texto porque dice que viene por oír. Y yo quisiera hacerte un llamado a ti, hermano, y a ti, querido joven, a quien sea que esté escuchando esta lección. Mira, ponte a oír la palabra de Dios. Hay tanta gente que anda viviendo hoy sin esperanza, sin confianza en Dios. No saben qué hacer, no tienen certeza de lo que les espera. Viven en una duda, en una incertidumbre todo el tiempo. Oh, ¿cómo puede cambiar eso si tan solo dedican tiempo para oír la palabra de Dios? ¿Cómo animo a la gente a que, aunque sea por 15 minutos, se pongan a oír, no sé, un programa de radio cristiano? Se pongan a escuchar y mirar en la televisión un programa de radio cristiano, que sea por 15 minutos diarios. ¿Cuánto va a ustedes a cambiarles la manera de ver las cosas? ¿Cuánto va a brotarles esperanza, confianza, certeza para el futuro? Eso es fe. Pero ¿cuánto va a venir a ustedes eso en la medida en que oigan la palabra? Como esa viuda oyó la palabra del profeta. Así es. Y miren los resultados. Alcanzó para todo y sobró. ¿Cuánto, mi hermano, mi hermana, te va a ayudar a ti oír la palabra? Vivimos en un tiempo cuando la gente solo quiere oír música, cuando la gente solo quiere oír de chismes, cuando la gente quiere solo oír de deportes, cuando la gente quiere solo oír de política. ¿Cuánto si la gente dedicara un poquito a oír la palabra? Hermanos, cómo la fe se les aumentaría, cómo la fe les brotaría, cómo la confianza en Dios, la esperanza vendría a ellos. Me gusta porque dice, viene por el oír. ¿Y por qué me gusta? Porque hay gente, Joselito, que no puede leer. Exacto. ¿Y también. cuánto entonces son bendecidos con tan siquiera oír? Alguien dijo, pero es que yo no puedo leer. Dijo, ¿yo cómo entonces voy a aprender esas cosas? Entonces escucha. Escucha y verás lo que va a hacer el Señor. ¿Se acuerda, Joselito, aquella experiencia? Cuando Pablo fue llevado allá a Europa y estableció allá la primera iglesia cristiana en Europa, allá en Filipos. Dice que salió, dice, junto al río, dice, ahí donde se solía hacer las reuniones, dice, de adoración en sábado. Sí. Y allí junto al río, dice, le empezó a hablar, dice. Y había una mujer, dice, vendedora de púrpura llamada Lidia, que oía, dice, la palabra. Y conforme estaba oyendo, dice, el Espíritu de Dios estaba obrando.
hasta que la mujer allí hizo su decisión y se convirtió al Señor. Pero fue por el producto de oír. Cuán importante, hermanos, es escuchar. Así que, ¿a quiénes el Señor les es dada la fe? A los que escuchan la palabra, a los que oyen la palabra. Pero, ¿cuándo más, Joselito? Romanos 12:3. Dice Romanos 12:3, dice, digo pues, por la gracia que me has dada, palabra del apóstol Pablo, que a cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con gordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Aquí nosotros podemos ver que la fe le es dada a los humildes, a los que son regenerados en sus pensamientos, porque si usted mira, antes está diciendo, no os conforméis a este siglo, verso 2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A esos que dedican tiempo para renovar su entendimiento, a esos es a quienes el Señor les da la fe. A los que tienen un concepto equilibrado de sí mismos, a los que piensan de sí con cordura, no que se la crean, no que se sientan orgullosos, no que piensen que son unos superdotados, no que miren al otro con menosprecio. No, a esos que piensan que sí con cordura, a esos que son humildes, a esos que se han dejado renovar su mente, a esos Dios también les da una medida de fe. Así que, ¿a quiénes les es dada la fe? A los humildes. A los humildes, a los que oyen la palabra. La pregunta ahora es, ¿y cuándo? ¿Cuándo es que ocurre eso? Que nos diga el apóstol Pablo también. Así es, 1 Timoteo 1:14. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 14, dice de esta manera. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aquí nos fue dada, como dice el apóstol Pablo, nos fue dada por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Allí donde fue más abundante con la fe y el amor que es en Él. Nos fue dada cuando se recibió la promesa del plan de redención. Dice aquí la palabra de Dios, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo entendía eso, ¿no? Pablo entendía y sabía que él antes había sido una mal persona, había perseguido la iglesia, había hecho de todo. Y aquí dice que por la gracia del Señor fue más abundante con la fe y en amor para con el Señor. Sin duda alguna él entendió cuando él se convirtió al Evangelio, cuando él se transformó, cuando el Señor le tocó y escuchó la palabra, él entendió la importancia de lo que era la fe y el amor del Señor. Definitivamente, exacto, hermanos. La fe es dada cuando nos convertimos a Dios. La fe es dada cuando por la gracia del Señor somos alcanzados. La fe es dada cuando nosotros, reconociendo el pecado, nos rendimos a Jesucristo y Él por su gracia nos acepta, nos perdona. ¿Cuán importante ven ustedes que es la fe? Primero nos dice que esta no es abstracta, está fundamentada en la palabra, porque se obtiene con escuchar la palabra. Y luego nos dice de que es algo que solo lo pueden obtener las personas que son humildes, que creen verdaderamente que hay algo mejor que Dios puede darles y que no solamente lo que tienen o han alcanzado por sus propias fuerzas, eso es lo más importante. No, los que son humildes, los que creen que hay algo mejor para sus vidas, a esos Dios los alcanza con su fe. Pero no es abstracta, tiene que venir de la palabra, por lo tanto la persona tiene que tener contacto con la palabra. Y cuando la persona hace eso,
se siente pecador, ve que no es digno, ve que realmente es un delincuente, ha cometido delitos y pecados, es reo de muerte. Y entonces dice, sálvame, Señor. Y el Señor con su gracia le salva. El Señor con su gracia hace lo que hizo con Pablo, que termina diciendo, pero la gracia de nuestro Señor, dice, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Así es. En otras palabras, cuando se convirtió, cuando se dejó alcanzar por la gracia, allí, hermanos, allí es donde la fe Toma lugar. comenzó a tomar exactamente su lugar en él. ¿Y cuánto, hermano Joselito, según el don de profecía, necesitamos nosotros, verdad, también experimentar eso? Exacto. Ese arrepentimiento, esa rendición, esa conversión, cuánto la necesitamos para que también, hermanos, la fe tenga su lugar. Claro. ¿Qué dice el don de profecía en cuanto a esto de la conversión, del reconocimiento del pecado, para que nosotros tengamos más conciencia y verdaderamente lo experimentemos, hermanos, para que esta fe sea real en nosotros? ¿Qué dice el don profético? Mire, antes de leer el don profético, para la notita que te vamos a leer aquí, solamente quisiera hacer notar las palabras del apóstol Pablo, cómo era su persona. Y él reconocía, cuando nosotros reconozcamos lo que el apóstol reconoció aquí, entonces el Espíritu Santo comienza a hacer la obra. Y una vez que el Espíritu comienza a hacer la obra, pues la fe vuelve, también tiene ahí su entrada, lugar. Su lugar, ¿no? El apóstol Pablo, me llama la atención lo que dice el apóstol Pablo, dice, el versículo 13 del capítulo 1, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y de incredulidad. Pero la gracia, de aquí viene el versículo, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe. Exacto. Y que es en el amor. Usted mencionó que cuando reconozcamos, cuando veamos nuestra incapacidad, nos daremos cuenta que al fin de cuentas, este fruto que es la fe, toma un lugar en la vida del cristiano. Pastor, pero me llamaba también la atención que el versículo anterior que leímos, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. En otras palabras, no creamos que porque se dan las cosas, aunque es por la fe, no crezca el orgullo, no crezca la vanidad. Claro. Y digo y lo quiero mencionar, pastor, porque hoy en día vemos en el cristianismo aquellas personas que dicen ejercer la fe o que dicen tener una fe grande, que hasta obran milagros y que pero ellos se ponen en unas alturas tan grandes, hablando literalmente a la vista del ser humano, como personas que hasta tienen mucho dinero, muchas casas, y creen que eso es fe, creen que han logrado todo eso porque tienen fe. Pero el apóstol Pablo aquí nos enseña a ser humildes. La fe bien, tiene un nacimiento en la humildad. Y la cita del Espíritu Profecía que se encuentra en Camino a Cristo, página 49, dice algo así de esta manera: a medida que vuestra conciencia ha sido vivificada por el Espíritu Santo, habéis visto algo de la perversidad del pecado, de su poder, su culpa, su miseria, y lo miráis con aborrecimiento. Pare ahí, Joselito. Allí está justamente lo que Pablo respaldando sentía. Lo que Pablo sentía. Exacto, sí. Y cuando Pablo comenzó a sentir eso, es cuando la gracia lo alcanzó y por lo tanto la fe ejerció su lugar. Y es que por eso se llama gracia. En otras palabras, el apóstol Pablo, ¿cómo menciona la gracia y la fe? Nunca la separa el apóstol Pablo. Por gracia sois salvos, y esto no es de nosotros, más es un don de Dios. A veces, Joselito, nosotros decimos, ay, dice la gente, ore usted por mí porque yo que usted tiene más fe, dice la gente. No, dice, yo quisiera que mejor fulano de tal orara por mí porque yo veo que él sí tiene fe. Pero sí es que todos podemos tener esa fe. Claro. Si todos como Pablo hacemos esto, es decir, hacemos conciencia, hermanos, de lo que nosotros realmente somos y de cuán pecadores somos y cómo realmente, hermanos, necesitamos de un Salvador, cómo necesitamos del poder de Jesucristo en nosotros. Miren, cuando la conciencia, dice, ha sido vivificada por el Espíritu, entonces dice, miras la perversidad del pecado, del poder que hace en ti, miras la culpa, miras la miseria, y lo miras, dice, con aborrecimiento, dice, qué desgracia, ¿cómo puede ser? Entonces cuando tú dices, necesito ayuda,
oh Señor, ayúdame. Y te rindes, hermano, y comienzas a buscarle. Entonces va a venir la gracia de Jesús sobre ti. Amén. Y la fe comienza a tener su lugar. Y vas a decir como Pablo lo mismo. Y no vas a andar ahí buscando quién tiene más fe que ti, porque tú la vas a tener, mi hermano. Claro. ¿Qué sigue diciendo el don de profecía? Importante esta cita, dice, lo que necesitáis es paz, el perdón, la paz y el amor del cielo en el alma. No se los puede comprar por dinero. La inteligencia no los puede obtener. La sabiduría no los puede alcanzar. Nunca podéis esperar conseguirlos por vuestro propio esfuerzo, mas Dios os los ofrece como un don gratuito, sin dinero y sin precio. Según Isaías 55:1. Sin dinero y sin precio, o sea, por gracia. Por gracia, exactamente. Son vuestros, con tal de que extendáis la mano para tomarlos. Habéis confesado vuestros pecados y los habéis quitado de vuestro corazón. Habéis resuelto entregaros a Dios. Id pues a Él y pedirle que os limpie de vuestros pecados y os dé un corazón nuevo. Amén. ¿Dónde estaba esa cita? En Camino a Cristo, página 49. Aquí está, hermanos. Miren, aquí está bien sintetizado lo que nosotros necesitamos para que experimentemos ya la fe. La fe que es dada por la gracia de Jesucristo. La fe que es dada cuando oímos la palabra de Dios, cuando somos humildes. Todo eso, hermanos, es indispensable que nosotros pasemos por esta experiencia. La experiencia de ser salvados por gracia, la experiencia de reconocer el pecado para que por la fe en Jesucristo nosotros, hermanos, obtengamos perdón y salvación. Así que, ¿a quiénes les es dada la fe y cuándo? A los que oyen la palabra, a los humildes y cuando se convierten a Jesucristo, como Pablo. Así es. ¿Y habrá Enoc pasado por esa experiencia, Joselito? Sin duda alguna, pastora. En Génesis capítulo 5, versículo 22, dice que Enoc caminó con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años, engendró hijos e hijas. Esa palabra que dice que caminó con Dios, pues sin duda alguna que Enoc ejercitó la fe, haciendo la voluntad de Dios, creyéndole a Dios. Porque si en ese tiempo Enoc se le fueron presentadas visiones, se le fueron presentadas mucha palabra, él creyó por fe y la ejercitó, andando en los caminos de Dios. Tenemos otro versículo también. Me gustaría hacer un comentario, claro que Joselito, sí. porque, mire, vea usted que para caminar con Dios se necesita fe. Mucha gente empezó a caminar con Dios y solo caminó un mes y ya no caminaron. Claro. ¿Qué les faltó? La fe. La fe. Sí. Muchos han caminado con Dios a veces 10 años y de repente abandonan el camino, ya no le siguen. ¿Qué les falló? La fe. Hermanos y hermanas, aquí tenemos un hombre que por 300 años, y no dice por 300 porque solo por ahí cuando tuvo el primer hijo se convirtió. No, allí todavía le creció más la fe, pero realmente él, los primeros 65 años, él ya los había caminado por fe. Hermanos, miren, ¿por qué se lo llevó Dios al cielo este hombre? Porque él todo el tiempo caminó por fe. Él no caminó por fe por 3 meses, por 6 meses, por 1 año, por 10 años y luego esto no funciona y me retiro. No, no, no. Fue un hombre, hermanos, que caminó con Dios por toda su vida. Y miren, ¿dónde está él? En el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que eso es indispensable, hermanos, para ir al cielo. Eso es indispensable para nosotros ser trasladados al cielo. Fe. Y ya van a ver ustedes un día de estos, de esta semana. En un día de estos, yo no sé cuándo va a ser, pero hay un momento en que Jesús dice, y cuando el Hijo del Hombre venga, dice, hallará fe en la tierra. Exacto, sí, sí. Hermanos, mucha gente está perdiendo la fe. Bueno, no quiero tocar ese punto porque vamos a llegar ahí, pero hermanos, es importante caminar con Dios toda la vida, hermanos, todo el tiempo. Enoc caminó con Dios, pero porque tenía fe en Dios, la ejerció.
basada en la palabra, creyendo en la palabra, la recibió como don del Espíritu, se convirtió y por la gracia de Dios la obtuvo y por 300 años caminó ejerciendo esa fe. ¿Y a dónde está? ¿Ven ustedes? Oh, yo te animo, hermano, a que si te estás desanimando y ya no quieres seguir en el camino de Dios, no, hermano. Hoy mira, dile al Señor, oh, perdóname, mira lo que estoy considerando. Echarme atrás, retroceder. Mira lo que estoy considerando. Ya no seguir porque he puesto la mirada en el pastor, he puesto la mirada en el hermano, he puesto la mirada en los problemas. Bueno, vamos a ver también más adelantito en quién tienes que estarte fijando para que la fe se fortalezca. Pero hermano, este no es el momento para retroceder. Si Enoc caminó por 300 años y antes de eso ya estaba caminando, ¿por qué tú te estás desanimando ahorita? Hermano, aprendamos de este siervo y caminemos con Dios, sigamos adelante hasta cuando Jesús venga o hasta cuando nos muramos, pero caminemos como Enoc, con fe y por fe en Cristo, hermano. Amén. Bueno, al final, ¿qué dice Hebreos 11:6? Que también, ¿qué sucede con la fe? Bueno, aquí Hebreos 11:6 nos da una explicación más acerca de la fe. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador que de los que le buscan. Bueno, podemos ver como cristianos que un cristiano sin fe definitivamente no agrada al Señor. No agrada al Señor. Si nosotros somos cristianos debemos creer por fe en la palabra de Dios. En otra versión de la palabra parece que en Romanos dice que lo que no es de fe es pecado. Porque si no es fe es incredulidad. Y lo que incumbe la palabra incredulidad, pues ahí van muchas cosas como superstición, pecado, y también, pues por eso dice la Escritura que sin fe es imposible que le agrademos a Dios. Sin duda alguna, no agradó a Dios. Definitivamente. Porque más adelante vemos que ahí que dio testimonio, dice más adelante, dice que no fue llevado al cielo porque dio testimonio de haber agradado a Dios. En otras palabras, caminó por fe y agradó a Dios. Y hay algo aquí que me gusta, Joselito, y es que dice que los que se acercan a Dios deben creer que le hay, o sea, que existe, sí, y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, todos los que ejerzan fe en Dios, todos los que agraden a Dios, caminando por fe, al final serán galardonados. Exacto. Es decir, serán premiados. ¿Cuál fue el galardón de Enoc? Pues que el Señor se lo llevó al cielo, imagínense. Imagínense, hermanos, qué galardón. Ay, miren, acuérdense que también otra gente va a ser lanzada al lago de fuego. Miren el galardón de los que no caminan con fe. Miren el galardón de los que no ejercen fe. El fuego eterno, hermanos. El fuego ese eterno en sus consecuencias, que les va a caer y que los va a deshacer. Pero en cambio el cristiano que camina con Dios por fe, el galardón ¿cuál es? Vida eterna y vida en abundancia, hermanos. La fe, Dios galardona a aquellos que tienen fe, es decir, los premia. Enoc. Pero hay algo también, dice que, me gusta esta palabrita también, pues, Joselito, porque dice que es galardonador de los que le buscan. Ese fue, hermanos, el elemento clave en Enoc, que lo buscaba todos los días lo buscaba. Y por eso es que nosotros aquí, Joselito, estamos grabando la lección todos los días venimos con los hermanos a estudiar la lección, porque esto es buscar a Dios, Joselito. Es buscar a Dios. Y en la medida en que buscamos a Dios, mire, la fe de nosotros crece, la fe de nosotros aumenta, y el galardón va a llegar. Esta fe va a ser premiada. Es premiada en esta vida con una paz que no la podemos obtener con dinero, como decía la hermana Guay en la nota que leímos. Es premiada en esta vida, es galardonada esta fe con muchas cosas hermosas, hermanos, que nosotros vamos experimentando, y será galardonada al final esta fe cuando entremos por las puertas eternas. Así es. Qué hermoso esto, hermanos. No, yo cuando leo estas cosas, yo digo, no, yo no me voy a retirar de mi Cristo nunca, yo voy a estar con Él porque yo quiero como Enoc estar en el cielo. Amén. Bueno, ¿qué dice el don de profecía acerca de Enoc?
Dice, los hombres de aquella generación se burlaban de la locura de aquel que no trataba de allegar oro o plata, ni amontonar posesiones en esta tierra. Pero el corazón de Enoc estaba puesto en los tesoros eternos. Amén. Él había contemplado la ciudad celestial, había visto al Rey en su gloria en medio de Sión. Cuánto mayor era la iniquidad existente, tanto más ferviente era su anhelo por el hogar de Dios. Mientras estaba todavía en la tierra, él moraba por la fe en las regiones de luz. ¿Dónde está eso, Joselito? Obreros Evangélicos, página 54. ¿Dónde tenía la mirada de Enoc? A mí, pastor, a veces nosotros, nos vino a mi mente ahorita que leía la lectura, el cantito que dice que fija tus ojos en Cristo y lo terrenal sin valor será. Enoc, aquí vemos por la lectura que acabamos de leer, vemos que para un hijo de Dios, a veces como que la fe, el camino de la fe es difícil. Y no es porque sea difícil, porque en sí haya obstáculos o lo que sea, pero el mayor obstáculo a veces es el mismo mundo. Los mismos gustos, las mismas tendencias que hay hacia las cosas de este mundo. Por eso es tan importante que nosotros pongamos la vista allá, en lo celestial, como lo hizo Enoc. Exacto. Cuando Enoc puso eso, me llama la atención que dice que en las personas de su generación se reían. ¿Sí? De que él no le importaba hacerse rico o agarrar riqueza o plata. No, él miraba una posición mayor que estaba por sobre cualquier cosa de este mundo. La verdad, hermanos, qué hermosa lección esta que hemos tenido. Esto es lo que necesitamos nosotros. Ejercer la fe de Enoc. Poner, hermanos, nuestra vista en los tesoros eternos. Y finalmente seremos galardonados como Enoc. Amén. ¿Qué les parece si oramos ahora y le decimos al Señor, danos esa fe? Danos el privilegio de que brote por oír tu palabra. Pero ¿qué les parece, hermanos, si nos rendimos a Cristo ahora? Si nos convertimos, si nos entregamos a Él, para que entonces por su gracia nos dé una medida de fe. Vamos a orar, vamos a arrodillar nosotros aquí. Padre Celestial, qué hermoso esto, Señor. La fe, cuán importante es. Cómo no habíamos tal vez detenido así el tiempo para meditar en ello. Hoy vemos, Señor, que esto es indispensable, que esto se requiere para poder caminar en esta senda que tú nos has trazado. Señor, te rogamos, por favor, que nos des una medida de fe, que nos des, por tu gracia, una medida de fe que nos permita avanzar en este camino hacia el cielo. Reconocemos, Señor, que hay una parte que debemos desarrollar, que debemos nosotros ejecutar, y es la de oír tu palabra, es la de reconocer el pecado, la de, Señor, admitir que hemos fallado y que tú entonces nos concedas tu perdón. Así que ahora te rogamos que perdones nuestro pecado. Te pedimos que pases por alto nuestras iniquidades. Reconocemos, Señor, que hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Danos, oh Padre, danos ahora tu gracia. Límpianos, purifícanos y prémianos, Señor. Prémianos con una medida de fe y permítenos caminar por fe como Enoc, mantenernos así hasta el día cuando finalmente obtengamos el galardón, el de la vida eterna. Gracias, Padre. Te rogamos que esta herramienta poderosa, ahora, Padre, nos acompañe, la carguemos, la pongamos en práctica en todas las áreas de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.